Gloria a Dios. Dios los bendiga en esta mañana, hermanos. Les voy a pedir que se pongan de pie. ¿Cómo están? Amén. Damos gracias al Señor por un día más de vida que Dios nos concede y la oportunidad de estar en su casa. Le invito por favor que abra su Biblia en Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 5, y así damos comienzo a esta escuela dominical. Bienvenidos a la casa del Señor. Nos da gusto verles una vez más. Proverbios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Le invito para que me indique con un amén cuando lo tenga listo. Amén. Dice así la palabra del Señor: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Hasta ahí, mi hermano. Vamos a dar gracias. Te damos gracias, bendito Dios, en esta mañana por la oportunidad que nos das una vez más, Señor, de estar en tu casa y de venir a esta escuela dominical para aprender tu palabra. Te pedimos, Señor, que bendigas cada una de las clases, mi Dios, y a cada uno de nosotros. Nos ayudes, Señor, para atesorar tu palabra y ponerla por obra. Bendice en esta mañana a cada niño, joven, adolescente, a cada hermano, hermana, Señor, y apresura los pasos de aquellos que aún vienen en camino. Mira, mi Dios, que esta enseñanza sea de bendición y de edificación para cada uno de nosotros. De igual manera, bendice a los oyentes, Señor, aquellos que nos siguen por medio de esta transmisión, Señor, ahí donde están, mi Dios, tócales, y ahí donde están, Señor, que tu palabra de igual manera traiga fruto en cada una de sus vidas. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias. Amén. Cantamos una alabanza y pasamos hacia nuestras clases. Dios les bendiga, hermanos. Así pasamos a nuestras clases.
Siéntese, por favor. Qué bueno es estar en la casa de Dios, hermanos. Afortunadamente hoy no tenemos un clima tan duro, ¿verdad? Como otros días que hemos estado experimentando climas extremos. Amén. Ay, Hernán, dejé mi control atrás, hijo. ¿Me lo das, por favor? Gracias, hijo. Muy amable. Thank you, Hernán. Este es el bueno. ¿Cómo les ha ido, hermanos? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo va su semana? ¿Cómo va cerrando? Va cerrando bendecido. Qué bueno, nos da mucho gusto estar en esta mañana. Mire, el día de ahora, hermanos, vamos a iniciar una nueva parábola de acuerdo a las que hemos estado enseñando. Pero antes me gustaría preguntar, ¿qué parábola vimos la semana pasada? A ver, ¿quién recuerda? A ver, levantando su mano ahí, hermanos, por favor. El rico insensato. ¿Me pregunta o me afirma, hermano Paz? A esa afirmación, el rico insensato. Eso es algo como se titulaba precisamente, el rico insensato. ¿Y cuál era la parte fundamental, la parte central de esta parábola? ¿Quién lo recuerda? A ver, hermanos, ¿quién lo recuerda? La insensatez, hermanos, el poder, el dinero, la avaricia, el afán, el desequilibrio en la vida espiritual del creyente por estar atendiendo la vida material. Y veíamos precisamente cómo Jesús finalizaba esta parábola haciéndole ver a este hombre la necesidad de prestar atención al diario vivir. Esta semana, hermanos, vamos a hablar una nueva parábola que precisamente bajo su título, lo que contamina mi vida o lo que contamina al hombre. Y me gustaría que abriera su Biblia junto conmigo en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, de versículo del 14 al 23. Y cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Amén. ¿Ya lo tiene por ahí? Amén. Bien, dice la Biblia de la siguiente manera. Y llamando así a las gentes, les dijo, oíd, ¿y qué más? Y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos precisamente sobre esta parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo que de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la litrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso es precisamente lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la molestia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, ¿y qué dice la Biblia? Y contaminan al hombre. ¿Sabía usted que esta es una de las parábolas más controversiales, hermanos, que hay en el Nuevo Testamento, en la Biblia, acerca de lo que enseñó Jesús? Porque al paso de los años y desde los tiempos bíblicos también, Pablo, Pedro, como apóstoles, tuvieron que enfrentarse a un lenguaje utilizado por Jesús que fue sacado de contexto y malinterpretado, que es lo que vamos a estar viendo en el día de ahora. Pero que en la actualidad, a pesar de que históricamente no lo vemos mucho, porque hay que estudiar esa parte tan íntima de esta parábola, algo que se ve mucho en la actualidad es cuando la gente dice, es que yo me cuido en mi relación con Dios y puedo ir a diferentes lugares y estar con diferentes personas, en diferentes reuniones. Pero mientras yo no participe, mientras yo no conviva, mientras yo no esté haciendo nada malo y yo no lo practique así, como tal, no lo ejercite, no estoy pecando. ¿Quién ha escuchado eso, hermanos? Eso es muy controversial.
Porque precisamente estas personas que enseñan y posteriormente que aprenden de una manera tan equívoca esta parábola, lleva a las vidas de los cristianos a poner en riesgo su comunión con Dios constantemente. Así que yo le puedo pedir de favor que preste atención a esta parábola, porque vamos a ver precisamente cómo a la luz de la Biblia sí importa y qué era lo que realmente quería decir Jesús. Si usted leyó junto conmigo, textualmente Jesús dijo que lo que contamina al hombre no es que lo que entra, sino que es lo que contamina. Por lo tanto, hay un montón de cristianismos valientes pensando que no importa lo que hagan, mientras ellos no estén practicando tal cosa, no hay problema. Yo recuerdo hace muchos años, los muchachos en su inmadurez, en su falta de conocimiento, en su crecimiento en Dios, me decían, ¿por qué no puedo ir a los antros? ¿Qué de malo tiene? No voy a hacer nada malo. Nomás voy a ir y convivir con mis amistades. Después uno crece y se encuentra con creyentes que le preguntan a uno, ¿qué de malo tiene ir a una pachanga, verdad? Un fiestononón, en donde va a haber cartuchos, y algunos me van a entender el lenguaje, ¿verdad? Y va a haber parque, y va a haber todo. De todos modos, yo no voy a tomar, yo no voy a pistear, mis amigos saben que yo soy cristiano. Y luego dicen las amistades, tú no vas a tomar, tú no vas a participar de esto, tú nomás ven y convive y platica con nosotros. Y generalmente estas personas escudan su relación con Dios en esta parábola. Esta parábola, para poder entenderla, es necesario acercarnos al contexto de ella. ¿Qué es el contexto? Todo lo que encierra la conversación. Yo solo quise ocupar los versículos claves, pero la enseñanza de esta mañana se tiene que revisar lo que se le conoce también como el antetexto, para poder saber por qué Jesús hablaba de esta manera. Así que dice de la siguiente manera, a manera de introducción, esta parábola enseña un tema de gran valor en la vida cristiana. A pesar de que está comúnmente direccionada a la interpretación incorrecta, es necesario clarificar los puntos claves de esta enseñanza, dejando en evidencia que gran parte de su interpretación proviene de un contexto apropiado al momento de aplicarla a la vida cristiana. Tanto lo que entra como lo que sale contamina o puede contaminar al hombre. Esto es claro y dice de la siguiente manera. Para poder entenderla vamos a hablar primero del contexto. Dice, el inicio de esta conversación estaba basado en un tema o en el tema sobre la purificación. ¿Quiénes han tenido la oportunidad de leer este capítulo, hermano? Levante la mano. Bien. Este capítulo, en realidad, la respuesta que Jesús le dio al grupo de personas que lo escuchaba, provenía o nació de una conversación o de una crítica entre los fariseos y Jesús. Algunos teólogos dicen que había fariseos que eran capaces de viajar 100 kilómetros de distancia, hermanos, nomás para ir a escuchar a Jesús, cómo poder encontrar errores al momento de su enseñanza para poder atacarle, para poder atacar el evangelio de la salvación a través de la fe, a través del arrepentimiento, a través del nuevo pacto. Y precisamente esta parábola no fue la excepción. ¿Por qué lo tengo que decir de esta manera? Porque había una cultura entre los judíos. Los judíos practicaban muchas leyes. Leyes en relación a los animales, al alimento, en relación a la mujer, en relación al momento de leer la palabra de Dios, leyes en relación al momento de, incluyendo esta que significaba precisamente lo que era la ley de la purificación. Llama mucho mi atención que el contexto de esta historia nos lleva a lo siguiente. Hace muchos años, en los tiempos de Jesús, había una tradición que los ancianos o los antiguos habían establecido sobre los judíos. Y era que los ancianos decían, y sí vio la reacción que hice, ¿verdad? ¿Cuántos se han fijado que en ocasiones en las series o novelas de allá de musulmanas o árabes, ellos hacen mucho esto? ¿Quiénes lo han visto, hermanos? O sea, no es que les dé comezón en la cara, es que tiene un significado.
había muchas leyes sanitarias, había muchas leyes de purificación. Y en el tiempo antiguo los ancianos, los sabios, habían establecido dentro de las leyes de Dios que le había dado a Moisés unas adicionales a ellas. ¿Y qué hacían estas leyes? Hacían lo siguiente. Ellos decían que cuando una persona salía, por así decirlo, al mercado, esta persona lo que tenía que hacer era ir, comprar, pero cuando regresara a su casa, esta persona se tenía que lavar las manos 7 veces. Muchos no se las lavan ni media vez, ¿verdad, hermano? Pero pasó de ser de un lavado de manos hasta un lavado de codos. Algunos teólogos dicen que esta historia está basada en una exageración que Jesucristo la consideraba ridícula. Porque se dice que cuando la gente había recibido la enseñanza de los fariseos de lavarse las manos, ellos se lavaban hasta acá, hermanos. Porque ellos decían que cualquier lugar que iban fuera de lo que representaba su hogar era considerado algo propenso a inmundo, por lo tanto se tenían que lavar las manos. Y no solo las manos, desde el momento que ellos salían también se tenían que lavar los pies. Y se los tenían que lavar 7 veces, hermanos. Y no solo los pies, también ellos tomaban los jarros, los vasos, los platos y los lavaban muchas veces. Porque ellos creían que era la manera apropiada de poder participar de las bendiciones de Dios al momento de alimentarse. Esta historia que nosotros acabamos de leer, yo le platiqué el ángulo o el marco cultural de ello, para poder comprender qué es lo que verdaderamente contamina al hombre y qué es lo que realmente Jesús estaba enseñando. Yo quiero seguir leyendo. Era una tradición judía estimulada por los fariseos que al momento de volver de compras era importante lavarse las manos, pero no de una manera común, sino como un ritual. Lavarse las manos hasta los codos varias veces y todo lo que fuera o lo que se fuera a usar debía lavarse también, pasando de ser de un acto de limpieza a un asunto religioso. Los fariseos creían que cuando ellos veían a los discípulos de Jesús no participar más de la exageración del lavado de los pies, de las manos, de los artículos, ellos decían que los discípulos de Jesús estaban pecando, que los discípulos de Jesús eran mal enseñados por una doctrina que violaba los rituales mosaicos. Y así que de aquí se desprende precisamente esta historia. Yo le tuve que platicar el contexto para poder llegar a donde debemos de llegar. Porque lo que hoy en día se escucha y se cree y se enseña incorrectamente en relación a lo que contamina al hombre, Jesús no estaba hablando desde ninguna manera o de una perspectiva que intentara perjudicar lo que representara el estar limpio, tanto como por fuera, tanto como por dentro. Y dice lo siguiente: ¿cuál fue la respuesta de Jesús acerca de estas tradiciones? Los fariseos daban más importancia a las doctrinas de los hombres que a la misma ley de Dios, que eran los mandamientos, llamándolos hipócritas. Por ejemplo, de esta era lavar los jarros, los vasos que bebían, lavarse los pies, lavarse las manos, la cara, desatender a los propios padres y pasando por alto la ley de Dios en relación a todo lo que produce una vida espiritual saludable. El ambiente que había entre los fariseos y la doctrina que Jesús enseñaba era esta. Los fariseos le daban más importancia a las tradiciones establecidas por ellos mismos que a la misma ley de Dios. Y sabe que aquí hay un asunto bien interesante en la iglesia cristiana. La iglesia cristiana, yo quisiera preguntar, ¿tiene tradiciones? ¿Tendrá o no tendrá tradiciones la iglesia cristiana? A ver, alguien que me diga una tradición de la iglesia cristiana. A ver, hermanos. Allá están atrás conversando, pero también nosotros queremos escuchar. Si usted presta atención a la pantalla, la palabra tradición significa precisamente una costumbre o un rito, o palabras que se van de generación a generación. Eso es una tradición. Y yo vuelvo a preguntar, ¿los cristianos tenemos tradiciones? Julián. Yo tengo una pregunta. Cuando habla de tradición, ¿usted está hablando de las iglesias cristianas en general o nomás una cierta iglesia? En general, de manera plural. Sí. ¿Habrá tradiciones dentro de las iglesias cristianas?
A ver, Oscar. Sí, amén, hermano. Así de pronto, así como entrada, como nos aplica la pregunta, así de pasadita, de pronto como todas las fechas que se acostumbran de repente en el mundo o lo tradicional, de pronto entran a la casa, perdón, a la iglesia. A la iglesia. Quizá no todo en general, pero a la gran, más de 85% pienso que sí. Buen punto. El día del amor, el día de la mamá, el papá. Y quiero recalcar esto porque si no ha quedado a medias. El asunto es que acá podemos es aprovechar que las personas conozcan el verdadero significado de la salvación, de lo que es la comisión, lo que es la bendición de Dios a todos, que lo aprovechamos en ese sentir, el día de los nenes y todo, hacemos eventos para, mejor dicho, cultos especiales con el propósito de llevar el evangelio a toda criatura. Ese es lo que quería corregir. Buen de punto. Pronto dejo a medias de que no es que les copiemos, sino que igual manera yo en muchas ocasiones me daba la tarea de buscar cómo es que juntar personas es lo que más se requiere, porque estirarle al bonche, como el león cuando va a cazar la cebra no lo va a agarrar una sola que está por allá, va donde está el bonche, porque dice, si no pesco 2, 3, mínimo cojo una. Bien. Entonces esa es la idea que yo tengo en cuanto a eso, sí ve pasadita nomás. Entonces sí tiene la iglesia cristiana tradiciones. Sí, ahora, sí, yo pregunto, ¿las tradiciones son malas dentro de la iglesia cristiana? Porque Jesús estaba atacando a los fariseos y sus tradiciones. ¿Cuál es la diferencia entre las tradiciones de los fariseos y las tradiciones, algunas que son actuales dentro de la iglesia? A ver, alguien que quiera contestar, hermanos. Ese es un buen punto, que las trataban de imponer de tal manera que pasaran de ser de una tradición generacional, de una buena o sana costumbre generacional, ¿a qué? A ritualizarla. Cuando hablamos de que la iglesia cristiana sí tiene tradiciones, es correcto. Nosotros tenemos costumbres, nosotros seguimos eventos, nosotros tenemos el hábito de hacer ciertas cosas en pro de la evangelización, por ejemplo, inclusive de la misma vida espiritual. Pero esta historia nos lleva a lo siguiente: ¿es sano seguir las tradiciones, sí o no? Julián. Pues no se puede decir que sea sano o no, pues es una tradición, ya es la decisión de uno si lo quiere seguir, porque como usted dice, viene de generación en generación. Es ya la decisión de uno si quiere seguirlo o no, si quiere seguir esa tradición que han tenido ellos. Entonces, las cosas que nosotros aprendemos de nuestros padres, ahí le doy lugar, Betty, que nosotros aprendemos de nuestros padres, que nuestros padres nos transmiten de manera generacional, algunas son muy buenas, hablando dentro del cristianismo, pero hay otras que la realidad es que han sobrepasado la palabra de Dios y se han impuesto dentro de la iglesia cristiana. Mire, esto yo sé que es punto de debate y yo intento que usted hable y comparta, porque yo sé perfectamente que en ocasiones en estos tiempos en la vida cristiana a veces no sabemos si está bien o está mal lo que estamos haciendo, lo que nos están diciendo que hagamos. Lo importante es saber en qué lugar Jesús situó las tradiciones y cuál era el problema de las tradiciones de los fariseos y qué es lo positivo de las tradiciones dentro de la iglesia cristiana. Betty. Las tradiciones fueron dadas a los judíos. O sea, eran fiestas, eran leyes, eran costumbres. Pero Jesucristo tal parece que vino y revolucionó todo. No dijo, hagan lo que ellos, mas no los imiten en lo malo, ¿verdad? Correcto. Pero lo más importante es que yo creo que el Espíritu Santo dicta Buen punto. Las cosas, ¿verdad? Porque parece ser que en otras iglesias, religiones, ahorita nosotros somos pecadores porque no guardamos el sábado. Puede ser un buen argumento. Y dice aquí, ¿es malo seguir tradiciones? Las tradiciones también son llamadas costumbres, ritos, palabras de generación en generación. Y en la Biblia existen algunas de ellas. Por ejemplo, la preparación de los muertos, de acuerdo a Juan 19:40. Alguien que lo lea, por favor. El mismo apóstol Pablo a la iglesia de Corinto le compartió algunas. Entonces, debemos saber por orden bíblico que una tradición jamás debe estar por encima de la verdad de Dios. Jesús, Betty dijo un punto bien interesante, y es que Jesús venía a hacerle entender a las personas
que la vida cristiana no está basada en tradiciones humanas o en costumbres o en expresiones o sentimientos o ideas o doctrinas de hombres, sino que la vida cristiana está basada en la palabra de Dios. Inclusive cualquier cosa que nosotros podamos decir, esto es bueno o esto es malo, ahí es donde nosotros tenemos el punto clave para decidir. ¿Quién tiene Juan 19:40? Ana. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Entonces los judíos tenían una manera de sepultarlos y era precisamente echarles especies aromáticas. ¿Y quién tiene 1 Corintios 11:2? A ver, hermanos, ¿quién lo tiene por ahí? Betty lo tiene por acá. Betty, ¿la escuchamos, Betty? 1 Corintios 11:2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. La palabra instrucciones ahí, en otra versión, dice las costumbres y otra versión dice las tradiciones. Entonces el mismo apóstol Pablo a la misma iglesia de Corinto les estableció ciertas costumbres o prácticas sanas que eran buenas dentro de la iglesia cristiana. Entonces, la conversación que Jesús tenía con estos hombres era en primer lugar en relación a si las costumbres o las tradiciones eran malas sí o no, o eran buenas sí o no. Y Jesús lo resuelve y precisamente lo dice la parte de abajo en el libro en la carta a Tito, capítulo 1, versículo 13 y 14. ¿Quién lo tiene por ahí? Yo sé que la carta de Tito es una carta que, híjola, muchos la tienen olvidada, pero miren, ya, ¿la encontraste, Jesús? ¿No la encontraste, Jesús? Tito, Filemón, y luego, ¿qué más? ¿Ya lo encontraron? Hermano Paz. Tito, ¿qué me dijo? Tito, capítulo 1, versículo 13 y 14. 13 y 14. Sí. Dice de la siguiente manera: este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelo para que sean santos en la fe. ¿Y el 14 lo leyó también? No entendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. Entonces, este hombre que se considera que era pastor, Tito, un hombre establecido por el apóstol Pedro en aquellos tiempos, Pablo le da un consejo a Tito y le dice, ¿sabes? Hay ciertas tradiciones que son buenas, pero hay otras tradiciones que han sobrepasado la verdad. Y como las han sobrepasado, son consideradas historietas, fábulas, en otras palabras, mentiras que interponen a la verdad de la palabra de Dios. Y luego dice lo siguiente, las palabras que traen controversia. ¿Cuáles son las palabras que traen controversia? Jesús dijo, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre. ¿Qué significa esto para usted? Entonces Jesús le estaba enseñando a los judíos, ustedes pueden comer, ver, escuchar, todo lo que quieran. Al fin y al cabo, lo que te va a dañar es lo que sale, no lo que entra. ¿Eso será cierto, hermanos? A ver, hermano Daniel tiene una opinión por acá, pero fíjese, mi pregunta es, ¿esto será cierto? ¿Será cierto? A ver, vamos, a ver, hermano Daniel. Porque del pensamiento salen las maldades, hermano. Ok, usted se está yendo a la segunda parte. Entonces dice que será cierto. Sí, si es cierto, pues es lo que es el pecado que mora en el hombre. Porque si se fija, vienen unas preguntas aquí y dice, ¿puede un cristiano asistir, participar, congraciar en reuniones donde el pecado es visible? Al fin y al cabo, Jesús dijo que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. ¿Por qué no? Aquí mismo Jesús dijo. Empiezan a nacer malos pensamientos. ¿Mande, hermano Daniel? Empiezan a nacer malos pensamientos, malos sentimientos. Ahora sí voy a empezar a debatir. Hermano Daniel, los malos pensamientos entran inclusive sin necesidad de ir a esos lugares. Los malos pensamientos están por default en el corazón del hombre. ¿Mande, hermano Daniel? Salen de uno. Salen de uno. A ver, por acá, Julián. Porque viera cómo es un conflicto para la vida cristiana
es que yo no voy a hacer nada malo. Es que yo no estoy haciendo lo que ellos hacen, no estoy comiendo lo que ellos comen, no tomo lo que ellos beben, no hablo como ellos hablan. Julián. Bueno, yo pongo como fiestas de familia. Familiares, Julián. Pues puede que un familiar esté tomando y es tu fiesta, pero pues tú estás ahí para apoyar, porque eres familia y estás ahí. Pues estás ahí porque es fiesta, ¿verdad? Ok. Pero entonces allí estando allí, yo tomaría la decisión si yo quiero o no quiero. Porque uno puede estar allí, pero usted dice, es la decisión de uno, que si uno quiere tomar o lo que están haciendo ellos o nomás estar allí porque acto de presencia y porque es familia. Yo les voy a platicar una vivencia personal. Hace muchos años, desde hace muchos años más bien dicho, yo suelo orar por mi familia que no es creyente. Y yo recuerdo que cuando estaba más o menos de la edad de Eric, unos 14 años, yo me acuerdo que todas las noches oraba a Dios, Señor, salva a mis tíos, salva a mis tíos. Y mis tíos, hubo un tiempo, una temporada, en donde agarraron la costumbre de cada fin de semana, hermanos, viernes, sábado y domingo, tener sus fiestas. Y en esas fiestas, obviamente, pues había de todo. No me malinterprete, ¿verdad? Me refiero en cuestión de bebida y cigarro y todo eso. Y yo recuerdo que yo, por obediencia a mi mamá, yo iba, vamos, mijo, bueno, pues vamos. Y yo veía que todos mis tíos ponían la música y veía que pues agarraban ahí la sala ya con unas copas encima, ¿verdad? Se ponían a bailar ahí. Yo creo que yo veía que un madero que parecía que faltaba que llegaran los bomberos y yo veía que sonaban las botellas y se abrían las tapas y todo ese movimiento, hermano. No es broma, hermanos, y no es crítica, es la verdad. Y yo recuerdo una ocasión en donde ahí fue cuando Dios me habló. Me habló un tío y me dijo, Saúl, ven. Le digo, ¿qué pasó, tío? Me dice, hazme un favor, tráeme una cerveza y tráeme mis cigarros y no se te olvide los cerillos. Ahí, hermano, el Espíritu Santo me habló y me dijo, mientras tú oras por ellos te piden esto para que tú mismo contribuyas con ellos. A partir de esa fecha, yo hablé con mi madre y conversé con Dios y dije, me abstengo a participar de este tipo de eventos. Me abstengo. No como un santurrón, no como una persona que diga, es que yo soy más espiritual. No, es que no tiene sentido en la vida cristiana que una persona esté orando, gimiendo, rogando, ayunando para que ciertas personas se conviertan al evangelio y abrimos los ojos y entramos, participamos, tal vez no bebiendo, pero por el hecho de estar adentro somos copartícipes. Y al estar ahí, hermanos, nosotros sin ningún cargo de pensamiento, conciencia, ni ningún recordatorio de la Biblia, simplemente convivimos, reímos y nos sentamos. Y mucha gente ocupa este pasaje bíblico para decir que lo que contamina al hombre no es lo que entra. Yo no estoy tomando, yo no estoy fumando, yo no estoy hablando en el lenguaje de ellos, y Jesús mismo lo dijo. Lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Y yo hago la pregunta, ¿a qué se refería Jesús? ¿Jesús se refería a desde la perspectiva espiritual o se refería desde la perspectiva material? Julián dice que los dos. ¿Sí, Julián? Y de hecho tienes razón, hijo. Porque más adelante Jesús dijo que lo que nosotros comemos por cuestiones biológicas va a la letrina. Y dijo, y por el hecho de no lavarte las manos, en otras palabras, no es un ritual. No estás haciendo nada indebido. Obviamente desde la perspectiva que no estás ofendiendo a Dios. El hombre, cuando se acerca a Dios y crea en su conocimiento, en su vida, en su comunión con Dios, la idea de que no hay problema, yo no estoy practicando nada malo, generalmente descansan en este pasaje bíblico. A mí no me está contaminando, a mí no me está dañando, a mí no me está haciendo nada malo. Yo cumplo como buen familiar, como buen vecino, como buen amigo, como buen compañero de trabajo,
y estoy ahí, al fin y al cabo lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Y Jesús no estaba hablando en relación, hermano mío, en este punto y en este momento, no estaba hablando en relación a los pecados, estaba hablando a lavarse las manos al momento de comer. Buen punto. Ahorita vamos a hablar en el siguiente texto bíblico, la influencia. Lo tengo que detener porque cuando las personas buscan la oportunidad para decir, es que a mí no me hace daño, yo puedo estar ahí. Y he ido muchas veces y sigo viniendo a la iglesia y mi comunión con Dios es buena. Error. Hay un gran riesgo, y no solo un riesgo, sino una mancha que se produce espiritualmente hablando en la persona cuando la persona participa de estos eventos. Y después viene la segunda pregunta. ¿Puede un cristiano beber cualquier tipo de bebida sin importar que sea alcohol, de manera lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale? Y luego muchos dicen, si me tomo una, no hay bronca, no me estoy emborrachando, porque lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino cómo me comporto. Y como no me estoy comportando mal, pues estoy en mis 5 sentidos. ¿Quién ha escuchado esa frase, hermanos? Es una frase muy común y equívoca y errónea. Mira, Satanás suele trabajar con la mente y manipula los pasajes bíblicos. Y le habla al corazón, a la mente, al nido de la vida del creyente. Lo ataca espiritualmente y le dice, tómate medio vaso. No te va a hacer daño, porque lo que te contamina no es si te embriagas. Lo que te contamina no es si te tomas una, lo que te va a contaminar es si te embriagas. Yo he conocido en conversaciones, en consejería, cristianos que han dicho, yo nunca pensé volver a recaer. Todo empezó con un jalón. Todo empezó con volverla a oler. Todo empezó con una probadita. Todo empezó con hacerlo así rápido para que no duela, ¿verdad? Eso ahorita vamos a hablar precisamente en el siguiente pasaje bíblico, cuando Jesús habla del corazón, de aquí, ahí es de donde sale todo. Y ahí es donde precisamente, hermano Daniel, las personas erróneamente justifican que la vida del cristiano no es lo que sale, no es lo que entra, lo que contamina, sino lo que sale. Lo interesante es que Jesús estaba respondiéndole a los judíos y a las personas, no en relación a una vida espiritual por el momento. Le estaba hablando desde la perspectiva lavarse las manos. Y cuando Jesús responde de esta manera, lo hace con la finalidad de decirle a las personas, hey, bueno, se te olvidó lavarte las manos, no te preocupes, no te vas a morir. Puedes comer, ya ni modo. ¿A quién no se le ha olvidado lavarse las manos al momento de comer, hermanos? Si usted no levanta, si usted dice, no dice nada, pues vaya, lo felicito, ¿verdad? A mí sí, muchas veces se me ha olvidado. Y no lo digo así como que para vanagloria, ¿verdad? Pero soy sincero. Sucede. Otros ya lo agarran como deporte, yo sé, ¿verdad? Muy ecológicos, no quieren gastar agua y porque quieren ahorrarse unos centavitos, pero eso es muy independiente. Lo que contamina al hombre, Jesús dijo, no es lo que entra, sino lo que sale. Jesús no estaba hablando desde la participación de lugares, estaba hablando desde lavarse las manos. El siguiente pasaje bíblico, ahora sí, hermano Daniel, es la parte fundamental que nos lleva a la influencia. Betty. Se los dijo a ellos en ese momento, claro, también me queda a mí, porque ellos eran los que se abstenían de comer cierto tipo de comidas y decían, no, yo estoy apartado de aquella persona porque soy más puro, porque como lo que dice la ley, pero en realidad lo que traían en el corazón era peor. Y aquí precisamente nace lo siguiente, las palabras que traen controversia número 2. Porque Jesús también dijo, mas lo que sale de la boca del corazón, sale, y esto contamina al hombre. ¿Quién ha escuchado a esas personas que dicen, lo que Dios ve es tu corazón? Dios no ve tu exterior. ¿Quiénes han escuchado esa frase? Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante creer y pensar que a Dios no le importa tu exterior.
A ver, vamos a ser bien objetivos y bien derechotes. ¿A usted le importa el exterior de su pareja? Así, ¿cómo va? O sea, si la mujer anda todo el día en pantalonera y playera aguada así de Mickey Mouseote así, y luego así toda, ven mi amor, usted dice, lo que importa es el Corá, lo que importa es el Corá. Si usted ve a su hombre, hermana mía, a su esposo, que llega del trabajo así todo sudado y todo maloliente, a axila y así, lo que le diga, mi vida, traigo el cheque, ven y abrázame. ¿Qué haría usted, hermano? Pues lo abraza. Aquí las hermanas sonrieron y los hermanos no quedaban otra vez más que sí, pastor, eso es lo que va a suceder. La realidad es que en la Biblia, Dios, permítame, hermano Carrito, en la Biblia Dios sí ve también el exterior del hombre. Y ahorita lo vamos a cotejar con la palabra de Dios. Porque existe una teología radical o liberal o neoliberal que enseña que a Dios lo que le importa es tu exterior. Tú puedes hacer de tu vida lo que a ti te plazca, te puedes vestir como te plazca, andar como te plazca. Al fin y al cabo lo que Dios ve de ti es tu corazón. Eso es un error de doctrina. Pero se basan en este pasaje bíblico que ahorita vamos a estar respondiendo acorde a la palabra de Dios. Yo solo estoy abriendo las preguntas. Hermano Carreto y luego nuestro hermano Daniel. Bueno, o sea, que usted ha formado varias preguntas. O sea, si los basamos a lo interior, normalmente lo interior es ¿por qué? Porque Dios es donde mora en nuestro corazón, adentro de nosotros. Una de esas. Correcto. O sea, si uno está limpio dentro, pues actualmente vamos a buscar la manera de ser limpios. Entonces, por fuera también, ¿verdad? O sea, por fuera también. Ahora, hay que vernos la realidad, aunque no quisiera uno. La mayor parte de gente ve, es guapo, es guapa, es bonita, se viste bien. No quiere decir que porque el que se viste mal, porque aún el que se viste no mal, o simplemente que no tiene a lo mejor la adecuada ropa, pero en manera limpia, es una manera diferente. Entonces hay que vernos en lo que es la realidad. Y fíjese que es un buen punto porque usted dice el que viste limpio. Una cosa es vestir decorosamente y otra cosa es vestir sucio. Ahora vemos de que no es por la ropa, no es por lo físico, sino normalmente la mayor parte de la gente lo ve por dentro. ¿Por qué? Porque si por dentro está limpio y tiene buena manera de hablar, buena manera de conducirse, la ropa no lo va a llevar a que lo amo por lo que es o la amo por lo que... Como dicen por ahí, las apariencias engañan. En esa manera hay que ver la realidad. La otra usted dijo de los cristianos y la gente de afuera. Yo respeto a la gente de afuera porque sí hay gente. Aún yo he visto gente, bueno, en parte de mi padre fue una persona que tomaba y era poca persona agresiva. Poca persona de que siempre era malacariento, si se puede decir. Muy diferente. Yo lo conocí por muchos años a mi padre y en esa manera en mi tiempo no me gustó tomar. Hay gente que toma, que he conocido y son pacientemente. Yo sé que, o sea, el pecado es pecado. Correcto. ¿Sí? Qué bueno que lo podemos definir así. Pero hay que ver que también, usted mismo dijo, hay cristianos también y no unos, muchos sabemos. Yo no voy a decir que soy perfecta, pero en la manera de que sí podemos decir, hay gente que aún que no ande en el mundo bebiendo en los parties o lo que sea, han caído mucho. Claro. Entonces, a veces queremos tapar una manera de esa. No que queramos taparlo, simplemente que lo ponemos a un lado. Entonces a veces hacemos preguntas de que, si ando en el mundo, voy a una fiesta. Yo sí he ido varias veces, yo no voy a decir que no. Y sí trato siempre de obstinarme de lo que hay. Hubo un momento donde de repente a mí me gustaba bailar bastante. Y todavía ahorita si oigo la música, yo no voy a decir que no. ¿Por qué? Porque sí la oigo. Sí, o sea, sí de repente me llega a la mente. Los recuerdos. Pero trato de evitar eso porque eso fue lo que me jalaba antes, lo que era eso, andar en las gangas. Tengo amigos que todavía me hablan. Una cosa lo llevó a otra. Ajá. Entonces, pero trato de evitar la distancia lo más que se pueda. Sí les hablo. Y fíjese que esas son palabras correctas. Hay que tratar de tener distancias. No vamos a juzgar a las personas y decir son unos viles pecadores, pero sí hay que tener distancias y distancias sanas. Distancias en donde nosotros podamos decir con nuestro testimonio, no es que ya no, por el hecho de no hacer lo que hacía antes, no significa que no te voy a hablar, sino simplemente ahora nuestra relación es muy diferente, porque ahora ya Cristo vive en mi corazón. Pero muchos dejamos de hacer eso. Sí,
Se van al otro extremo, ¿verdad? No, por eso le digo, o sea, hay que ver la realidad, porque a veces pues muchos oímos, ok, ya no debo. Hubo un momento en donde, de acuerdo que vino un hermano y habló sobre lo que era housing, estampillas y todo lo demás. Un familiar mío, en ese tiempo yo también tenía housing. En ese momento yo estaba cambiando para tener mi negocio y todo. Pero yo dije, yo no puedo dejarlo así. No. Yo tuve que tomar un proceso. Ese es otro tema, hermano Carreto. Lo que me refiero es de que lo que oye uno y lo que a veces se relata de lo que se está dando el mensaje. O sea, usted está dando un mensaje de varias opciones. Opciones sí, que de acuerdo a la historia de Jesús nos lleva a tomar una decisión que no debería de ser ningún problema para un creyente. Pensar y decir, ¿lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Pero acuérdese que cambia también. O sea, yo sé que la palabra de Dios no cambia. Lo que sí cambia es la actualidad de la vida. La actualidad de la vida está sujeta a la Biblia. Sí, sí, si el hombre sujeta la vida a la Biblia, ahí estamos mal. Sí, pero hay cambios. O sea, usted no puede ver una computadora Apple a una computadora nueva. O sea, va a cambiar. Que lo que ha cambiado es la actualidad de lo que se está formando. Pero sigue siendo computadora. Los pecados no han cambiado y no se han modificado. Pero la vida sí va cambiando un poco. No que la Biblia lo cambie, simplemente ni nosotros cambiamos la Biblia. El problema de la sociedad actual es hermanos. Ahí le doy la palabra acá quien levantó la mano. El problema de la sociedad es es que vivimos tiempos diferentes, modernos, actuales, open mind. Nada de esas expresiones a la luz de la palabra de Dios tiene que tener dificultad el cristiano para tomar decisiones. Nada, hermanos. Dijo un hermano hace tiempo, ya salieron las beers sin alcohol, ¿me las podré tomar, pastor? Me quedé, bendito Señor Dios Todopoderoso, ¿ah? Ya hay cigarros que no dañan los pulmones, ¿me los podré fumar? Y uno se encuentra un sinfín y un montón de ideologías en donde pareciera ser que el cristiano maquilla el pecado, porque al final del día, si no me hace daño interiormente, mucho menos me va a hacer daño espiritualmente. Pero ese es el punto de esta parábola. Por eso dije al inicio de la clase que esta parábola, viera cómo es debatiente. Y es neoliberal en el sentido de que un montón de personas que enseñan la doctrina cristiana argumentan que no hace daño beber, convivir, disfrutar, acercarse a ciertas cosas. Hermana Karen. Dios le bendiga, pastor. Oyendo yo, ¿verdad? Y viendo lo que estamos estudiando, cómo el Señor trata de abrirnos los ojos, que Él no solamente ve que no solamente es lo superficial, como nos enseña Él, que la abundancia del corazón, ¿verdad? Como dice, habla la boca. Entonces, como nosotros en el estandarte de Dios, como hijos de Dios, nos quedamos bien pequeñitos si nos examinamos. Porque si la palabra de Dios dice, no matarás, pero muchas veces somos dados a la crítica. A matar, ¿verdad? Con la lengua. Somos dados a atar al hermano. Muchas veces los hermanos están más atados porque hasta tu mismo cónyuge o tu misma familia te han atado. ¿Verdad? Como dice la palabra, que si una pareja, un matrimonio no está de acuerdo y viven en contienda y todo, perjudica porque la oración no llega, está totalmente bloqueado, ¿verdad? Y yo digo, cómo el Señor va más allá que lo físico, que lo o sea, ya los que hemos tenido muchos años en el Señor sabemos cómo el Espíritu Santo viene y redarguye. Y sí, y el asunto está que yo me he fijado que cierto número de creyentes de estas generaciones no logran discernir esto y se convierte en un abismo en la vida cristiana de el cristianismo millennium, como algunos lo llaman o lo llamamos, en donde los que vienen después del siglo XXI traen una doctrina muy, muy relajada, una doctrina muy relativa, cuando el mismo Cristo en ningún momento quiso enseñar que lo que contamina al hombre no es lo que entra, no se refería al estilo de vida espiritual de comunión con Dios, a donde quiera que yo me pare. Hablaba simplemente de lavarte las manos. En el siguiente pasaje bíblico, aquí es en donde sí se combina la historia. Hermano Daniel. Hablaba usted de la influencia, hermano. Sí. Me gustaría que tocara un poquito un
Un punto. Ahí lo vamos a ver a continuación, porque después de este. Ese misterio ya lo hemos debatido en la escuela. Ha estado en el hombre desde el principio de los tiempos, porque Eva nomás estaba ahí. Decía que no estaba haciendo nada malo, pero mira el resultado. El resultado de asistir a estos eventos se engaña uno mismo, donde dice uno que no va uno a hacer nada de eso de lo que está haciendo la demás gente, pero la influencia todo el tiempo existe. Y uno es el que va a decidir, el decidir estar ahí o mejor estar alejado. Y muchos dicen, es que yo soy muy maduro en el Señor. Esto no tiene nada que ver con madurez, al contrario, entre más maduro deberíamos de ser más responsables y deberíamos de ser más cautelosos de nuestra vida espiritual. Betty. Que vienen a continuación las preguntas, ¿verdad? Y actuar. Sí, son muy importantes porque estamos representando lo que creemos y lo que nos han enseñado, ¿verdad? Y lo que experimentamos en nuestra comunión con Dios. En mi trabajo, las personas que cuido de repente dicen como chiste o mal comentario de doble sentido, y al último dice, es que me encontré una persona así como usted. Y yo, ¿cómo? Dice, que no se ríe de esto, se viste. O sea, sí notan esa manera, la diferencia de entonces, ser de las personas. Aquí dice entonces, ¿es importante ser prudente en mi manera de hablar? Sí lo es. Muchos se agarran y dicen, no, es que Pablo dijo que a los judíos se hacía como judío y a los griegos se hacen como griego, y luego escuché un predicador decir, y a los gays también se hacía como gay. Se malinterpreta el argumento bíblico. ¿Es importante ser prudente al vestirme? Hermanos, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Yo tengo un corazón bien sanote y bien fuerte y bien bueno, y yo amo a Dios con todo mi corazón, y no tienen por qué juzgarme mi manera de vestir. Es que no es que juzguemos o creamos un estereotipo, es que en la Biblia sí encontramos que a Dios no solo observa el corazón del hombre, le da al hombre instrucciones también de qué manera puede vestir apropiadamente. Vestir apropiadamente no es traer saco y corbata, hay que dejarlo en claro, ¿verdad, hermanos? No. Vestir apropiadamente como dama, como mujer, es como el apóstol Pablo lo enseñó, decorosamente. Las vírgenes vístanse para el Señor y las casadas para sus esposos. Y luego una vez me dijo una hermana, es que a mi esposo así le gusta que yo me vista. Así me confrontó, porque obviamente era necesario instruirla en relación a la vestimenta. Y le dije, mire, si a su esposo le gusta vestirse así usted, allá usted en su casa con su esposo, pero cuando salga a la calle dé testimonio. Sea prudente en su manera de vestir, en su manera de caminar, en su manera de actuar. ¿Por qué? Porque representamos no solo lo que está por dentro, sino también lo que está por fuera. Y dice, ¿es importante ser prudente en mi manera de actuar? También, hermanos, porque aquí se produce, ahora sí lo que decía el hermano Daniel. Entonces, lo que entra no puede traer pecado. Es correcto que un alimento no puede penetrar nuestro corazón, ya que por cuestión biológica pasa por la letrina. Pero lo que sí trae pecado es la desobediencia a lo que podemos comer, que se le puede llamar gula. Todo pecado tiene reacción espontánea o paulatina. En el caso de Sansón, ¿fue paulatina o espontánea? En realidad el pecado ya estaba en su interior, ¿verdad? En su mente. Desde antes de que los padres le dieran el consejo, porque él sabía que no debía estar ahí, pero él ya traía eso. Pero él ya lo traía. Entonces, ¿en qué momento vamos a llamarlo que se consumió el pecado? Cuando lo llevó a cabo ya. Cuando lo llevó, pero previo a ello ya estaba pecando, era en su corazón y en su mente, como Jesús dijo, porque de adentro es donde viene todo el problema. Y luego viene el siguiente punto, ¿verdad? Dice, también David, cuando David pecó con esta mujer, ¿en qué momento se consumió el pecado? Cuando lo llevó a cabo, pero en realidad tenía algo de malo que el rey caminara por su palacio, hermanos. En ese tiempo no, porque él debía estar, yo creo, haciendo otras cosas, sí. Y se le ocurrió salir, aunque él era el rey. Entonces él, lo que se le conoce el pecado premeditado. Sí. Hermanos, ¿sabía usted? Ya les he dicho que nosotros pecamos en 3 tiempos, ¿verdad, hermanos? Y qué interesante es que cuando usted va a una acusación legal, generalmente sucede esto. Uno dice, oye, pues yo nomás venía por esto, ¿dónde salieron estos 8 cargos más? Bueno, lo que pasa es que en realidad se detallaron. En la vida cristiana es lo mismo. En la vida cristiana, cuando un cristiano peca, en realidad el consumir el pecado de manera exterior
no es el pecado. El pecado ya se había generado desde sus inicios en su corazón, en su mente, en sus pensamientos, en su premeditación inclusive. Betty. Yo pienso en David, es mi opinión, fue la culpa de la vecina, ¿verdad? Pero en realidad, sí, como dice usted, podía salir, pero en ese momento no, porque él debió haber estado en las cosas de Dios. Pero fíjese, Betty, usted dijo algo que me llama la atención, no sé cómo va el reloj. Dicen las jovencitas, cuando era líder de jóvenes, yo les decía así, hermanos, no, vuelvo a repetir, no es crítica, era joven, trataba con jóvenes y les decía, ya va a empezar el desfile de moda de los domingos. Porque salían las jovencitas en mi generación, ¿verdad? Y si están viendo este video, pues saben que se los dije también en sus caras, no hay bronca. Empezaban que apenas podían caminar porque traían la falda bien apretadota. Y luego apenas podían caminar, olvídese, para sentarse era otro pancho. Y luego para ir al altar menos, hermanos. Entonces yo decía, ya viene el desfile de modas. Y yo generalmente les daba el consejo, vístete de una manera más apropiada, mija. No era el pastor, pero era el líder y tenía esa responsabilidad también. Y generalmente ellas me decían, es que estoy usando falda larga, no hay problema. Los malpensados son ellos. O sea, pues me tiraba la indirecta, ¿verdad? El malpensado era yo. Como dice Betty, David no tuvo la culpa la vecina. Es que la realidad, hermano, es que no es que veamos, nuestro hermano Oscar, no es que veamos el pecado y digamos, por tu culpa pequé. No pequé por tu culpa. Pequé porque dentro de mi corazón yo pensé que observar no iba a traer ningún mal. Yo pensé que practicar o ejercitar no iba a dañar. Es que el pecado paulatino y el pecado espontáneo, tarde que temprano, van a florecer. Oscar. Solo quería hacer una pequeña aclaración en el sentido de que la hermana piensa que fue la mujer. Ajá. Pero bueno, la Biblia nos enseña bien categórica y específicamente que el punto acá que estamos aprendiendo es que lo que había en el corazón de David es que ya lo estaba planeando, lo estaba maquinando, porque es que dice la Biblia que estaba en tiempo de guerra. O sea, a mí me explica la Biblia, me va a entender a mí esto, que no dirá estar acá, no está nada de malo, pero es que él ya tenía planeado, ya dice que la había visto, la estaba observando. Bueno, eso es lo que quería decir en cuanto a eso, pero sí. La otra cosa es de que he estado notando que de las tradiciones y todo esto que estamos hablando del mismo tema, es que se le ha dado mal uso específicamente a este pasaje que estamos viendo ahora. Hay muchísimos que yo he escuchado y que la gente le pelea a uno y que aunque no está ahí la da a entender y que ayúdate que yo te ayudaré y que, bueno, se meten unas vainas raras ahí, pero el hecho es de que no están ahí y no está explicado así. Pudiera ser que le dan a entender algo, un porcentaje, pero no puedo yo andar dando, bueno, te voy a dar este versículo que te puede ayudar en eso y te da un 10% de porcentaje. No, es que es o no es, pero a nosotros nos conviene que es lo que es. Entonces, yo lo que más bien pienso es que cuando manda a Samuel a donde Isaí para proveer rey, llevar el cuerno de aceite para ungir a David como rey, y vemos a los hermanos que pasan y a él le parecía que era porque estaba fuerte y todo lo que ya conocemos la mayoría acá, es que le dices que en su corazón era por un tiempo específico, para eso es que lo que iban en ese momento. Y hoy en la actualidad muchos hermanos, y de pronto algunos le da mal uso a esta palabra, es que tú dale, Dios ve tu corazón, que acabo. No, es que es donde se vuelve el problema. Es donde empieza el problema prácticamente, es lo que quería comentar. Y de hecho es un buen punto porque se basan mucho en estos argumentos. Lo que Dios ve es el Cora. No, Dios ve el Cora y Él me ama. Y él y yo nos amamos y I love you forever, Señor. No, cuando se ama a una persona y más a Dios, los estándares de santidad son demasiado elevados, hermanos. Cuando una persona realmente ama a Dios en su corazón, en realidad viera cómo toma decisiones que se abniega tanto a sí mismo con tal de agradar a su Señor, con tal de estar en una sana, en una buena, en una admirable relación con su Señor. Esto es algo que la Biblia, vuelvo a repetir, esta parábola en particular es bien debatiente y está mal enseñada y mal aplicada,
que sí merece y sí vale la pena que nosotros observemos qué es lo que Jesús estaba diciendo cuando dijo: lo que entra al hombre no es lo que te contamina. Él se refería a lavarse las manos. Él no estaba hablando espiritualmente todavía. En el siguiente pasaje bíblico, como es el que estamos viendo pasado a ella, ahí sí es cuando le dice al hombre, porque del corazón del hombre sale toda la maldad. Entonces, miren, hermano, aquí yo me voy a quedar porque ya se nos fue la hora. Yo le voy a invitar que se ponga de pie y vamos a darle gracias a Dios. La semana que entra finalizamos, damos la conclusión de esta parábola, en donde la semana que entra voy a tocar un punto, los ataques, ¿verdad?, que tanto tienen los muchachos en la actualidad. Bueno, pues es que tal cantante ya está cantando canciones cristianas. Espérate, no te emociones. Que una persona que no tenga a Cristo en su corazón esté cantando canciones con el nombre de Dios, eso no lo hace creyente. No, pero es que, ¿qué tiene de malo? Ya no todo es así como antes. No, espérate. Hay ciertas cosas que tú puedes practicar sin darte cuenta, te están arriesgando en tu comunión con Dios. Entonces, ¿qué les parece, hermanos? Si damos gracias a Dios en esta mañana, y así le quiero pedir a nuestro hermano Daniel, si por favor nos despide en oración.